A los 72 años, Blanca Mendoza creía que ya había vivido todas las sorpresas que la vida podía ofrecerle. Había criado 4 hijos, enterrado a su esposo hace una década, y mantenido durante 30 años la pequeña casa de 2 plantas en el barrio San Rafael de Guadalajara. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que encontraría al regresar de sus vacaciones familiares en Puerto Vallarta. Una nota manuscrita. Cajas apiladas en el sótano. Y un misterio que cambiaría para siempre su percepción de la familia que creía conocer tan bien. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El autobús de las 5 de la tarde la dejó en la terminal de Guadalajara con el sabor salado del mar aún en los labios y el corazón lleno de risas de sus nietos. Blanca había pasado 3 semanas maravillosas en Puerto Vallarta, hospedándose en el departamento de su hija Carmen, disfrutando de tardes en la playa y noches de lotería familiar. Por primera vez en años, se había sentido realmente descansada. La casa de la calle Hidalgo 247 la recibió con ese silencio particular que tienen los hogares vacíos. Blanca dejó caer su maleta floreada junto a la puerta y respiró profundamente. Olía a cerrado, pero también a algo más. Algo que no lograba identificar. Tal vez el aroma de las flores del jardín que había dejado sin regar. O quizás el detergente que había usado para limpiar antes de irse. ¡Ay, Dios mío!, murmuró mientras abría las ventanas de la sala. La luz del atardecer se filtró entre las cortinas de encaje que había tejido ella misma hace 20 años. Todo parecía estar en su lugar. La fotografía de boda sobre la televisión, el crucifijo en la pared, los cojines bordados perfectamente acomodados en el sofá. Pero algo no estaba bien. Blanca tenía esa intuición que solo desarrollan las madres y las abuelas después de décadas de cuidar a otros. Era como un sexto sentido que le había salvado la vida más de una vez. Cuando sintió que debía revisar la estufa una noche y encontró la llave del gas ligeramente abierta. O cuando algo le dijo que no debía subir al autobús que posteriormente se accidentó en la carretera a Chapala. Ahora, ese mismo instinto le decía que alguien había estado en su casa. Se dirigió primero a la cocina, revisando que la puerta trasera estuviera cerrada con llave. Lo estaba. Los platos seguían exactamente donde los había dejado, lavados y secos en el escurridor. El refrigerador estaba desconectado, tal como lo había dejado para ahorrar electricidad durante su ausencia. Subió lentamente las escaleras, cada escalón crujiendo bajo sus pies con la familiaridad de 4 décadas. Su dormitorio estaba intacto. La cama tendida con la colcha azul que había comprado en el mercado de San Juan de Dios. Sus medicamentos en el buró, ordenados por horario tal como los había dejado. Fue entonces cuando decidió revisar el sótano. La casa tenía un sótano pequeño pero profundo, algo poco común en esa zona de Guadalajara. Cuando compraron la propiedad en 1978, Ramón, su difunto esposo, había estado emocionado por ese espacio extra. Aquí podremos guardar todo lo que no necesitemos a diario, había dicho con esa sonrisa que la había enamorado 30 años antes. Con el paso de los años el sótano se había convertido en el repositorio de sus vidas. Cajas de fotografías, ropa de los niños que ya no usaban, decoraciones navideñas, herramientas de Ramón, y toda esa colección de objetos que uno no puede tirar pero tampoco necesita tener a la vista. Blanca encendió la luz de la escalera y comenzó a descender. El foco amarillento iluminaba débilmente los escalones de concreto. Había una humedad característica que siempre le recordaba su infancia en el rancho de su padre en Jalostotitlán. Al llegar al final de la escalera se quedó paralizada. Todo estaba diferente. Las cajas que recordaba apiladas contra la pared del fondo,
Ahora estaban perfectamente organizadas junto a la escalera. No solo organizadas, sino etiquetadas con una letra que no reconocía. Fotografías 1975 a 1985. Ropa de Carmen. Infancia. Herramientas de Ramón. Documentos importantes. Pero eso no era lo más extraño. En el centro del sótano, donde antes había un espacio vacío, ahora había una mesa pequeña de madera. Y sobre esa mesa, una nota escrita a mano en papel blanco. Con manos temblorosas, Blanca se acercó y tomó la nota. La letra era clara, pulcra, pero completamente desconocida para ella. Querida Blanca. Mudanza hecha. Todo está en orden. Nos vemos pronto. Con cariño. Tu familia. Blanca leyó la nota 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran en su conciencia. ¿Mudanza hecha? ¿Qué mudanza? ¿Quién había estado en su casa? ¿Y por qué firmaba tu familia con una letra que no reconocía? Se sentó en la escalera, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante 72 años había sido una mujer práctica, con los pies en la tierra. Había criado 4 hijos prácticamente sola, mientras Ramón trabajaba en la fábrica textil. Había administrado cada peso, cada centavo, para mantener a flote el hogar. Había enfrentado la muerte de su esposo con dignidad y fortaleza. Pero esto era diferente. Comenzó a revisar las cajas más cercanas. La etiqueta decía, fotografías 1975 a 1985. Pero cuando la abrió, encontró algo imposible. Las fotografías estaban ahí, sí, pero organizadas cronológicamente con una precisión que ella jamás había logrado. Cada imagen tenía una pequeña nota en la parte trasera con la fecha exacta, el lugar, y los nombres de todas las personas que aparecían. Reconoció la letra de estas notas. Era la misma de la nota principal. Tomó una fotografía al azar. Era de la primera comunión de su hijo Roberto en 1982. En la parte trasera, con esa letra desconocida pero familiar, estaba escrito: Roberto Mendoza González. Primera comunión, 15 de mayo de 1982. Parroquia de San José. Presentes: Blanca, Ramón, Carmen, Roberto, Miguel, Sofía, abuela Esperanza, tío Julián. Blanca sintió como si la sangre se le helara en las venas. La información era correcta hasta el último detalle. Incluso recordaba que la abuela Esperanza había muerto 2 meses después de esa comunión. Pero ella jamás había escrito esas notas. Y definitivamente no con esa letra. Abrió otra caja. Documentos importantes. Dentro encontró todos sus papeles vitales. Actas de nacimiento, acta de matrimonio, escrituras de la casa, certificados de defunción. Pero también había documentos que no recordaba haber guardado. Recibos de servicios de hace 20 años, cartas de los niños cuando eran pequeños, incluso la receta médica que le había dado el doctor Herrera cuando tuvo neumonía en 1995. Todo estaba organizado en carpetas manila con etiquetas escritas con la misma letra misteriosa. Pero lo que realmente la perturbó fue la última carpeta. Estaba marcada como correspondencia familiar, actual. Dentro había copias de emails impresos, conversaciones de WhatsApp, y fotografías recientes de sus hijos y nietos. Información que ella no tenía, conversaciones en las que no había participado. Una de las conversaciones era particularmente inquietante. Era un intercambio de WhatsApp entre sus 4 hijos, fechado apenas una semana antes. Carmen, ya terminamos de organizar todo en casa de mamá. Roberto, ¿crees que se dará cuenta? Miguel, ella confiará en nosotros, siempre lo ha hecho. Sofía,
Pero ¿y si hace preguntas? Carmen, les decimos que queríamos ayudarla, que vimos que tenía todo desorganizado. Roberto, no es mentira. Después de papá, ella no ha podido mantener todo en orden. Miguel, lo importante es que ahora todo está listo. Sofía, ¿listo para qué? Carmen, ya lo sabrá cuando sea el momento. Blanca leyó la conversación varias veces, sintiendo como si estuviera espiando la vida de extraños. Pero estos eran sus hijos, los niños que había criado, que había cuidado cuando estaban enfermos, que había consolado cuando lloraban. Cuando había comenzado a hablar de ella como si fuera una anciana incapaz de cuidar su propia casa. ¿Y qué significaba? Todo está listo. ¿Listo para qué? Se levantó lentamente, sintiendo el peso de sus 72 años por primera vez en mucho tiempo. Subió las escaleras con cuidado, cerrando la puerta del sótano tras ella. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que había encontrado. En la cocina, se preparó una taza de té de manzanilla, el mismo que había tomado todas las noches durante los últimos 10 años. Pero incluso este ritual familiar no logró calmar sus nervios. Mientras el vapor se elevaba de la taza, Blanca se preguntó si realmente conocía a su familia. Durante todos estos años, había creído que era la matriarca respetada, la abuela querida, la madre en quien todos confiaban. Pero esas conversaciones sugerían algo diferente. Hablaban de ella como si fuera un problema que resolver, una carga que manejar. Y lo más perturbador de todo, alguien había estado en su casa. Alguien que conocía cada detalle de su vida, cada fecha importante, cada documento personal. Alguien que había organizado su vida mejor de lo que ella misma lo había hecho. ¿Pero quién, y por qué? Mientras la noche caía sobre Guadalajara, Blanca se sentó en su sala, mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes. En cada imagen, sonreía rodeada de sus seres queridos. Pero ahora, cada rostro familiar parecía guardar secretos que ella no conocía. La nota seguía en su mano, arrugada por sus dedos nerviosos. Mudanza hecha. Todo está en orden, nos vemos pronto. Con cariño, tu familia. ¿Qué mudanza? Nos vemos pronto, ¿dónde? ¿Y por qué tenía la sensación de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre? Afuera, el barrio San Rafael se sumía en la tranquilidad nocturna. Pero dentro de la casa de la calle Hidalgo 247, una mujer de 72 años, se enfrentaba a la posibilidad de que todo lo que creía saber sobre su familia fuera una mentira. Y esto era solo el comienzo. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La madrugada encontró a Blanca despierta en su sillón favorito, con la nota todavía en sus manos y una taza de café frío en la mesita lateral. Había pasado toda la noche analizando cada palabra, cada trazo de esa letra desconocida que firmaba como «tu familia». Con las primeras luces del alba filtrándose por las cortinas de encaje, tomó una decisión que cambiaría todo. Necesitaba respuestas, y las conseguiría. A las 7 de la mañana marcó el número de Carmen, su hija mayor. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz adormilada contestara. «Mamá, ¿estás bien? Son las 7 de la mañana». «Carmen, mija, necesito preguntarte algo importante». Blanca eligió sus palabras cuidadosamente. «Cuando estuve en Puerto Vallarta contigo, alguien de la familia mencionó venir a la casa». Un silencio prolongado. Demasiado prolongado. «¿Por qué preguntas eso, mamá?» «Responde mi pregunta, Carmen. ¿Alguien vino a la casa mientras yo estaba fuera?» «Bueno», Carmen titubeó. «Tal vez Roberto pasó a revisar que todo estuviera bien, ya sabes, para asegurarse de que no hubiera problemas». «¿Roberto tiene llave de mi casa?» «Mamá, todos tenemos llave.
nos las diste después de que papá murió, ¿recuerdas? Para emergencias. Blanca sí recordaba haber dado llaves a sus hijos, pero para emergencias médicas, no para reorganizar su vida sin permiso. Carmen, ¿por qué no me dijiste que Roberto vendría? No queríamos preocuparte durante tus vacaciones. Además, solo fue a revisar. Solo a revisar. Blanca sintió cómo la irritación crecía en su voz. ¿Revisar qué exactamente? Mamá, creo que es mejor que hablemos en persona. Iré a verte esta tarde. No, Carmen. Quiero respuestas ahora. ¿Qué está pasando? Pero la línea ya estaba muerta. Blanca se quedó mirando el teléfono, sintiendo como si acabara de hablar con una extraña. Carmen siempre había sido la más directa de sus hijos, la que nunca evitaba las conversaciones difíciles. Pero esta mañana había sonado evasiva, casi culpable. Decidió llamar a Roberto directamente. Su segundo hijo, un contador meticuloso que trabajaba en una firma de contabilidad en el centro de Guadalajara, siempre había sido el más honesto de sus hijos. Buenos días, mamá, ¿cómo estuvo Puerto Vallarta? Roberto, necesito que me digas la verdad, ¿viniste a mi casa mientras yo estaba fuera? Una pausa. Otra pausa sospechosa. Sí, mamá, vine a revisar algunas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, Carmen nos dijo que habías mencionado que querías organizar mejor tus documentos, especialmente después de lo que pasó con la señora Esperanza del vecindario. Blanca frunció el ceño. La señora Esperanza, su vecina de al lado, había muerto 3 meses atrás, y su familia había tardado semanas en encontrar documentos importantes, porque los tenía dispersos por toda la casa. Yo nunca dije eso, Roberto. Mamá, tal vez no lo recuerdes exactamente, pero Carmen dijo que te habías preocupado por tener todo en orden. Pensamos que sería un buen regalo sorpresa para cuando regresaras. ¿Un regalo sorpresa? ¿Entrar a mi casa sin permiso y revolver mis cosas privadas? No las revolvimos, mamá. Las organizamos. Miguel trajo unas cajas nuevas. Sofía ayudó a etiquetar todo, y yo me encargué de los documentos importantes. Todo está mejor que antes. ¿Miguel y Sofía también estuvieron ahí? Sí, fue un proyecto familiar. Todos quisimos ayudar. Blanca sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Sus 4 hijos habían estado en su casa, revisando sus pertenencias más íntimas, organizando su vida como si fuera una anciana incapaz de cuidar sus propias cosas. Roberto, ¿quién escribió las etiquetas? ¿Las etiquetas? Sí, las etiquetas en las cajas. ¿Quién tiene esa letra tan particular? Otra pausa. Creo que fueron varias personas. Tal vez Sofía. Ella siempre ha tenido buena letra. ¿Sofía escribió todas las etiquetas? Mamá, no recuerdo exactamente quién escribió qué. Solo quisimos ayudar. Roberto, quiero que vengas a mi casa hoy. Mamá, tengo mucho trabajo, y Carmen ya dijo que iría a verte. No te estoy pidiendo, Roberto, te estoy diciendo, quiero verte aquí a las 2 de la tarde. Está bien, mamá, estaré ahí. Después de colgar, Blanca se dirigió nuevamente al sótano. A la luz del día, que se filtraba por la pequeña ventana, pudo ver más detalles que había pasado por alto la noche anterior. Había algo más en la mesa donde encontró la nota, una caja pequeña de madera que no recordaba haber visto antes. La abrió cuidadosamente y encontró una llave antigua, oxidada, con un pequeño papel enrollado atado con un hilo rojo. Desarrolló el papel con cuidado. Era un mapa dibujado a mano de su propia casa, pero con detalles que la sorprendieron. Mostraba no solo las habitaciones que conocía, sino también espacios que no sabía que existían. Un pequeño cuarto detrás de la despensa, un área bajo las escaleras que aparentemente tenía acceso desde el sótano,
y algo marcado como cámara principal, en lo que ella creía que era solo un closet en su dormitorio. En el mapa, varios lugares estaban marcados con pequeñas X rojas, y había números escritos al lado de cada marca. Al reverso del papel, con la misma letra misteriosa, estaba escrita una serie de instrucciones. Blanca. Si estás leyendo esto, ya encontraste la primera pista. La llave abre lo que has buscado durante 10 años sin saberlo. Sigue el mapa. Comienza por el número 1 en la despensa. Cada lugar te llevará al siguiente. Al final entenderás por qué era necesario reorganizar todo. No se lo digas a tus hijos hasta que hayas terminado. Ellos no saben toda la verdad. Con amor. Ramón. Blanca sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Leyó el nombre una vez más, luego otra, y otra. Ramón, su esposo. El hombre que había muerto hace exactamente 10 años el próximo mes. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer el papel. Esto era imposible. Ramón estaba muerto. Había estado en su funeral. Había llorado sobre su tumba cada aniversario de su muerte. Pero esa letra, ahora que lo pensaba, tenía una familiaridad perturbadora. No era exactamente la letra de Ramón que recordaba, pero había algo en los trazos, en la forma de las letras, que le resultaba conocido. Se sentó en el escalón inferior del sótano, tratando de controlar su respiración. Había dos posibilidades. O alguien estaba jugando una broma cruel y elaborada, o estaba perdiendo la razón. Pero había una tercera posibilidad que no se atrevía a considerar. Decidió seguir las instrucciones del mapa. Si era una broma, descubriría quién la estaba haciendo. Si estaba perdiendo la razón, al menos sabría la verdad. La despensa estaba ubicada junto a la cocina, un pequeño cuarto donde guardaba alimentos no perecederos y utensilios de cocina. Según el mapa, el número 1 estaba marcado detrás de los botes de conservas en la repisa superior. Blanca acercó una silla y subió cuidadosamente. Detrás de una lata de duraznos en almíbar encontró un sobre manila pegado a la pared. Dentro había una fotografía que la hizo jadear. Era una imagen de ella y Ramón, pero una que jamás había visto. Estaban en el jardín de su casa, pero ella se veía como se veía ahora, a los 72 años, no como se veía hace 10 años. En la fotografía, Ramón también parecía mayor, como si hubiera envejecido junto con ella. Al reverso de la fotografía estaba escrito: algunos amores trascienden lo que llamamos muerte. Busca el número 2 en el cuarto detrás de esta despensa. Blanca examinó las paredes de la despensa más cuidadosamente. En la pared del fondo, detrás de una estantería de metal, notó una hendidura casi imperceptible. Movió la estantería y descubrió que había una puerta pequeña, pintada del mismo color que la pared. La llave oxidada encajó perfectamente en la cerradura. La puerta se abrió hacia un cuarto pequeño que no sabía que existía. Tenía el tamaño de un closet, pero estaba completamente vacío excepto por una silla de madera y una mesa pequeña. En la mesa había una grabadora antigua y una nota que decía simplemente: presiona play. Con manos temblorosas, Blanca presionó el botón. La voz que salió de la grabadora la hizo caer en la silla. Era la voz de Ramón. Inconfundiblemente la voz de su esposo. Hola, mi amor. Si estás escuchando esto, significa que finalmente encontraste mi mensaje. Sé que debe ser confuso, tal vez aterrador. Pero necesito que me escuches hasta el final. Blanca se llevó las manos a la boca, sofocando un sollozo. Cuando morí hace 10 años, no fue el final. No sé cómo explicarte esto de una manera que no te asuste, pero he estado aquí, contigo, todo este tiempo, no como un fantasma, no como aparición. Simplemente presente. La voz hizo una pausa, y Blanca pudo escuchar una respiración profunda,
exactamente como Ramón solía hacer cuando tenía que decir algo difícil. Nuestros hijos organizaron tus cosas porque les pedí que lo hicieran. Ellos no saben que soy yo quien les está pidiendo esto. Piensan que es su idea, que están cuidando de ti. Pero necesitaba que todo estuviera en orden para este momento. Blanca, mi amor, hay tantas cosas que no sabías cuando estaba vivo, secretos que guardé para protegerte. Pero ahora que estás mayor, ahora que nuestros hijos están más preocupados por ti, es hora de que sepas la verdad. Esta casa tiene una historia que nunca te conté. La familia que vivía aquí antes que nosotros, no se mudó. Y hay algo en esta casa que me permitió quedarme contigo después de mi muerte. Encuentra el número 3, está en nuestro dormitorio, detrás del retrato de nuestra boda, ahí te explicaré todo. La grabación terminó con un clic suave. Blanca se quedó sentada en la silla, procesando lo que acababa de escuchar. La voz era definitivamente de Ramón, pero ¿cómo era posible? ¿Y qué había querido decir con la familia que vivía aquí antes que nosotros no se mudó? Se levantó lentamente y regresó a la casa principal. Subió las escaleras hacia su dormitorio, cada paso sintiendo como si fuera hacia un destino que había estado esperando sin saberlo. El retrato de su boda colgaba en la pared frente a su cama, donde había estado durante 44 años. Pero ahora, cuando lo levantó, encontró otro sobre pegado a la pared. Dentro había una llave diferente, más moderna, y una dirección. Calle Morelos 156 Guadalajara, apartamento 3B. Ve ahí mañana a las 10 de la mañana. Pregunta por Elena Vázquez. Dile que vienes de parte de Ramón Mendoza. Y debajo una advertencia. No le digas a los niños dónde vas, todavía no están listos para saber la verdad. Blanca miró el reloj. Eran las 11:30 de la mañana. Roberto vendría a las 2 de la tarde, y Carmen había dicho que llegaría en la tarde. Tenía pocas horas para decidir qué hacer. Por primera vez en 10 años, sintió que Ramón estaba realmente ahí, guiándola hacia algo importante. Pero también sentía miedo. Miedo de lo que podría descubrir. Miedo de que todo lo que creía saber sobre su vida fuera diferente. Guardó la llave en su bolso y bajó a la cocina para preparar el almuerzo. Tenía que actuar con normalidad cuando sus hijos llegaran. Tenía que fingir que no sabía nada sobre su conspiración para ayudarla. Pero por primera vez en 10 años, Blanca Mendoza tenía un secreto propio. Y mañana, descubriría si su esposo muerto realmente había encontrado una manera de comunicarse con ella, o si estaba perdiendo la razón por completo. La diferencia, pensó mientras pelaba papas para el almuerzo, tal vez no fuera tan importante como las respuestas que estaba a punto de obtener. Al día siguiente, Blanca se levantó antes del amanecer, con una determinación que no había sentido en años. La conversación con Roberto la tarde anterior había sido tensa pero reveladora. Su hijo había insistido en que solo habían querido ayudarla, pero había algo en sus ojos que le decía que había más historia de la que él mismo conocía. Carmen había llegado después, con la misma actitud protectora pero evasiva. Ambos hijos habían actuado como si ella fuera una anciana frágil que necesitaba ser manejada con cuidado, no la mujer fuerte que los había criado prácticamente sola. Ahora, mientras se preparaba para la cita misteriosa en la calle Morelos 156, Blanca se sentía como si estuviera despertando de un sueño de 10 años. Se puso su mejor vestido azul marino, el que había usado para la graduación de su nieta menor, y se aplicó un poco de labial rosa pálido que había comprado en Puerto Vallarta. A las 9:30 de la mañana salió de su casa con paso firme. No había dormido bien pero estaba más alerta que nunca. El viaje en autobús al centro de Guadalajara le tomó 40 minutos, y durante todo el trayecto, repasó mentalmente las preguntas que le haría a esta tal Elena Vázquez.
La calle Morelos 156 resultó ser un edificio de apartamentos de 3 pisos, construido en los años 60, con fachada de ladrillo rojo y balcones pequeños adornados con macetas de geranios. El apartamento 3B estaba en el último piso, y Blanca subió las escaleras lentamente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada escalón. Tocó la puerta exactamente a las 10 de la mañana. La mujer que abrió la puerta era aproximadamente de su edad, tal vez unos años menor, con cabello completamente blanco recogido en un moño elegante y ojos verdes que parecían conocer secretos antiguos. Vestía una blusa blanca impecable y una falda gris que le llegaba hasta las rodillas. ¿Blanca Mendoza?, preguntó la mujer con una sonrisa cálida. Sí. Vengo de parte de Ramón Mendoza. Los ojos de Elena se iluminaron con una mezcla de alivio y tristeza. Ay, gracias a Dios. Pasa, por favor. Te he estado esperando durante tanto tiempo. El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con muebles antiguos y fotografías en blanco y negro que cubrían todas las paredes. Elena la guió hasta una sala que olía a lavanda y café recién hecho. Siéntate, querida. Necesitamos hablar sobre muchas cosas. Blanca se sentó en un sillón de terciopelo verde mientras Elena desaparecía en la cocina. Aprovechó para observar las fotografías más cercanas. La mayoría mostraban a Elena con un hombre que no reconocía, pero había algo familiar en el fondo de muchas de las imágenes. ¿Reconoces la casa?, preguntó Elena, regresando con una bandeja de café y galletas. Blanca miró más atentamente. Era su casa, su cocina, su sala, su jardín. Pero las fotografías parecían ser de décadas atrás, de cuando la casa era nueva. ¿Cómo tienes fotografías de mi casa? Elena se sentó frente a ella sirviendo el café con movimientos precisos. Porque antes era mi casa, Blanca. Viví ahí durante 32 años antes de que ustedes la compraran. Pero el vendedor nos dijo que los dueños anteriores se habían mudado a Estados Unidos. Eso es lo que les dijimos que dijeran. Elena tomó un sorbo de café. Mi esposo Joaquín y yo no nos mudamos por voluntad propia. Blanca sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Murió en esa casa, Blanca. En 1977. Un ataque al corazón en el sótano mientras organizaba unas cajas. Yo no podía quedarme ahí después de eso, pero tampoco podía irme realmente. No entiendo. Elena se levantó y se acercó a una vitrina de madera. Sacó una caja pequeña, similar a la que Blanca había encontrado en su sótano. Esta casa tiene algo especial, Blanca, algo que permite que aquellos que han amado profundamente, permanezcan. ¿Permanezcan cómo? Joaquín nunca se fue realmente. Durante el año que vivía ahí después de su muerte podía sentirlo, pequeñas señales. Objetos que aparecían donde no los había dejado. Corrientes de aire que no tenían explicación lógica. ¿Y después? Elena abrió la caja y sacó una grabadora idéntica a la que Blanca había encontrado. Después comenzó a comunicarse conmigo. Me dejaba mensajes grabados, exactamente como Ramón está haciendo contigo. Blanca casi derrama su café. ¿Cómo sabes sobre las grabaciones? Porque Ramón me contactó poco después de que murió, me pidió que lo ayudara a preparar todo para este momento. ¿Te contactó cómo? Elena presionó play en su grabadora. La voz que salió era definitivamente masculina, pero no la de Joaquín. Elena, soy Ramón Mendoza. Sé que esto debe ser extraño para ti, pero necesito tu ayuda. Mi esposa Blanca va a necesitar respuestas que solo tú puedes darle. Blanca se puso de pie bruscamente. ¿Cuándo grabó esto? Hace 3 años, pero no fue él quien grabó esto físicamente, Blanca. Fue yo, pero las palabras venían de él. Eso es imposible. ¿Lo es? Después de todo lo que has experimentado en los últimos 2 días. Blanca se sentó nuevamente,
sintiéndose mareada. ¿Qué está pasando realmente? Elena se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. Cuando vendimos la casa, no les dijimos sobre Joaquín porque sabíamos que no la comprarían, pero también sabíamos que la casa elegiría a la familia correcta. Una familia que entendería el amor verdadero. ¿La casa eligió? Blanca, ¿alguna vez te preguntaste por qué de todas las casas que vieron, esa fue la única que se sintió como hogar desde el momento en que entraron? Blanca recordó vívidamente ese día en 1978. Habían visto docenas de casas, pero cuando entraron a la de la calle Hidalgo, tanto ella como Ramón, habían sabido inmediatamente que era la indicada. Joaquín me dijo que había guiado a Ramón hasta ahí, que había reconocido en él a un hombre que amaría a su familia tanto como él había amado a la suya. ¿Y tú crees esto? Blanca, después de 46 años de matrimonio, cuando tu esposo muere, una parte de ti muere con él. Pero en esa casa, esa parte no murió. Joaquín siguió cuidándome, protegiéndome, amándome, incluso después de la muerte. Elena regresó a su asiento y tomó las manos de Blanca. Cuando me mudé aquí, pensé que perdería esa conexión, pero Joaquín me siguió. Y cuando Ramón murió, se comunicó conmigo inmediatamente, me dijo que había aprendido de Joaquín cómo permanecer. ¿Permanecer para qué? Para cuidar de ti, para protegerte, para asegurarse de que cuando llegara el momento adecuado tuvieras las respuestas que necesitabas. Blanca sintió lágrimas en sus ojos. ¿Qué momento adecuado? Elena suspiró profundamente. Blanca, ¿has notado que tus hijos han estado comportándose extraño últimamente, más protectores, más preocupados por tu bienestar? Sí. Pensé que era porque estoy envejeciendo. No es por eso, es porque Ramón los está influyendo, preparándolos para algo importante. ¿Qué cosa? Necesito mostrarte algo más. Elena se dirigió a un escritorio antiguo y sacó una carpeta manila. Dentro había documentos legales, fotografías, y lo que parecía ser un plano arquitectónico. Estos son los planos originales de tu casa. Los planos que nunca les mostramos cuando la compraron. Blanca examinó los planos. Mostraban espacios adicionales que no conocía. Habitaciones secretas, pasajes conectados, y lo que parecía ser un sistema complejo de túneles bajo la casa. ¿Qué es todo esto? Tu casa fue construida en 1952 por un arquitecto llamado Aurelio Hernández. Había perdido a su esposa joven en un accidente, y diseñó la casa como un lugar donde el amor pudiera trascender la muerte física. ¿Cómo? Cada habitación secreta, cada pasaje, cada espacio oculto fue diseñado para permitir que las almas que han amado profundamente puedan permanecer conectadas con sus seres queridos. Es como si la casa misma fuera un puente entre lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte. Blanca estudió los planos más cuidadosamente. Había marcas y anotaciones en una letra que reconoció como la de Ramón. ¿Ramón sabía sobre esto? No cuando compraron la casa. Pero después de que murió, Joaquín le enseñó. Y durante estos 10 años, Ramón ha estado aprendiendo a usar estos espacios para comunicarse contigo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 10 años? Elena se puso seria. Porque tus hijos están planeando algo, Blanca. Algo que cambiaría todo. ¿Qué quieres decir? ¿No te has preguntado por qué de repente están tan interesados en organizar tu vida? ¿Por qué han estado teniendo conversaciones secretas sobre ti? Blanca recordó las conversaciones de WhatsApp que había encontrado en el sótano. Carmen ha estado presionando a los otros para que te convenzan de mudarte a un asilo de ancianos. Uno muy bonito, muy caro, pero un asilo al fin y al cabo. ¿Qué? Ramón lo descubrió hace 3 meses. Por eso organizó todo esto. Por eso necesitaba que encontraras las pistas, que me conocieras, que entendieras la verdad. ¿Qué verdad? Elena se acercó a otra vitrina y sacó un sobre grande.
La verdad sobre por qué no puedes irte de esa casa, Blanca. La verdad sobre lo que realmente pasó la noche que Ramón murió. Dentro del sobre había una fotografía que hizo que Blanca jadeara. Era una imagen de ella dormida en su cama, pero no estaba sola. Junto a ella, claramente visible en la fotografía, estaba Ramón, no como un fantasma translúcido, sino como un hombre real, sólido, joven. ¿Cuándo fue tomada esta fotografía? Hace 2 semanas, Joaquín la tomó. ¿Joaquín está aquí? Ambos están aquí, Blanca. Ramón y Joaquín. Cuidándote, protegiéndote, amándote. Y necesitan que sepas que si te mudas de esa casa, perderás esa conexión para siempre. Blanca miró la fotografía una vez más. En ella se veía tranquila, sonriendo ligeramente en su sueño, como si estuviera teniendo un sueño hermoso, y Ramón se veía exactamente como ella lo recordaba el día que se casaron. ¿Qué tengo que hacer? Primero, necesitas ver el resto de los espacios secretos en tu casa. Hay algo que Ramón quiere mostrarte, algo que ha estado guardando para ti durante todos estos años. Elena se puso de pie y se dirigió a la puerta. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde? De regreso a tu casa. Es hora de que conozcas realmente el lugar donde has vivido durante 46 años. Blanca tomó su bolso, sintiendo como si estuviera a punto de embarcarse en una aventura que cambiaría su vida para siempre. Elena, ¿realmente crees que Ramón está vivo en alguna forma? Elena sonrió, y por primera vez desde que había llegado, Blanca vio una paz profunda en sus ojos. Blanca, yo hablo con Joaquín todos los días, desayunamos juntos, vemos televisión juntos, incluso discutimos sobre qué ropa debería usar. La muerte no es el final del amor verdadero, es solo el comienzo de una forma diferente de amar. Mientras bajaban las escaleras del edificio, Blanca sintió algo que no había sentido en 10 años, esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, no había estado tan sola como había creído. Y que las respuestas más increíbles de su vida estaban esperándola en casa. El viaje de regreso a la casa de Blanca fue diferente a cualquier trayecto que hubiera hecho en sus 72 años. Elena había insistido en acompañarla, y durante los 40 minutos en autobús, había llenado los vacíos en la historia con detalles que hicieron que Blanca viera su vida bajo una luz completamente nueva. Cuando Joaquín murió, explicó Elena mientras el autobús se dirigía hacia el barrio San Rafael, no fue solo un ataque al corazón. Había estado experimentando con los espacios secretos de la casa. Había descubierto que en ciertos lugares, a ciertas horas, podía sentir presencias de personas que habían vivido ahí antes que nosotros. ¿Otras personas habían muerto en la casa? No exactamente. Pero Aurelio Hernández, el arquitecto que diseñó la casa, murió en 1955, 3 años después de terminar la construcción. Su esposa continuó viviendo ahí hasta 1963. Cuando nos la vendió a nosotros. Ella nunca nos dijo por qué se mudaba, pero ahora entiendo que fue porque había logrado la conexión que buscaba. Blanca procesó esta información. ¿Quieres decir que hay múltiples presencias en mi casa? Presencias que han elegido quedarse por amor. Aurelio se quedó por su esposa María. Joaquín se quedó por mí. Y Ramón se quedó por ti. Al llegar a la calle Hidalgo, Blanca vio su casa con ojos completamente nuevos. Los detalles arquitectónicos que siempre había considerado pintorescos, ahora parecían tener propósitos específicos. Las ventanas asimétricas, los pequeños balcones que no llevaban a ninguna habitación, las cornisas decorativas que parecían no tener función estructural. Todo tiene un propósito, dijo Elena, como si hubiera leído sus pensamientos. Cada elemento fue diseñado para crear puntos de conexión entre los planos de existencia. Entraron por la puerta principal, y Blanca inmediatamente sintió una diferencia en la atmósfera. La casa parecía más viva,
más consciente de su presencia. Los sonidos familiares, el crujido de las tablas del suelo, el susurro del viento entre las ventanas, parecían formar un patrón, como si la casa misma estuviera respirando. ¿Sientes eso?, preguntó Elena. Sí. Es como si la casa supiera que estamos aquí. La casa siempre sabe. Pero ahora que conoces la verdad, puedes sentirlo. Elena se dirigió directamente al sótano, moviéndose por la casa como si hubiera vivido ahí ayer. Blanca la siguió, notando cómo Elena tocaba ciertos lugares en las paredes, como si estuviera siguiendo un mapa invisible. En el sótano Elena se dirigió a una pared que Blanca había asumido que era sólida. Presionó una secuencia específica de ladrillos, y para asombro de Blanca, una sección de la pared se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje estrecho. ¿Cómo sabías dónde presionar? Joaquín me lo mostró, y Ramón le enseñó a Joaquín dónde encontrar los otros pasajes. El pasaje llevaba a una habitación que Blanca nunca había imaginado que existiera. Era del tamaño de su dormitorio pero completamente diferente. Las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos, y en el centro había una mesa redonda de madera con 4 sillas. ¿Qué es este lugar? Es lo que Aurelio llamó la sala de encuentros. Aquí es donde los planos se conectan más fácilmente. En la mesa había objetos que hicieron que Blanca se mareara. Una taza de café todavía humeante, un periódico doblado que mostraba la fecha de hoy, y un ramo de rosas rojas que parecían recién cortadas. ¿Quién puso estas cosas aquí? Siéntate, Blanca, es hora de que hables directamente con Ramón. Elena se sentó en una de las sillas y le indicó a Blanca que tomara la silla frente a ella. En el momento en que se sentó, Blanca sintió como si la temperatura de la habitación hubiera cambiado. Cierra los ojos, dijo Elena suavemente. Y escucha con más que tus oídos. Blanca cerró los ojos y respiró profundamente. Gradualmente, comenzó a escuchar algo más que el silencio. Era como un susurro, pero no exactamente. Más como pensamientos que no eran suyos filtrándose en su conciencia. Blanca, mi amor. Los ojos de Blanca se abrieron bruscamente. La voz había sonado como si alguien hubiera hablado directamente en su oído. ¿Escuchaste eso? Elena sonrió. Cierra los ojos otra vez, no tengas miedo. Esta vez, cuando Blanca cerró los ojos, la voz fue más clara. He estado esperando tanto tiempo para poder hablar contigo así. ¿Ramón? Sí, mi amor, soy yo. Blanca sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Realmente eres tú? Soy yo, diferente, pero soy yo. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Te llevé a comer helado en el Parque Agua Azul, y derramaste chocolate en tu vestido amarillo. Blanca se rió a través de las lágrimas. Era un recuerdo que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con sus hijos. ¿Cómo es posible que estés aquí? Elena te explicó sobre la casa. Pero hay más, Blanca. Hay algo que necesitas saber sobre la noche que morí. ¿Qué? No morí en el hospital como te dijeron. Morí aquí, en casa, en nuestro dormitorio, contigo a mi lado. Blanca abrió los ojos. Eso no es cierto. Moriste en el hospital después de la cirugía. No, mi amor. Morí en casa 3 días antes de la cirugía. Pero no quería que sufrieras. Así que encontré una manera de hacer que pareciera que había vivido esos días adicionales. ¿Qué quieres decir? Elena intervino suavemente. Blanca, ¿recuerdas los últimos 3 días antes de la cirugía de Ramón? ¿Recuerdas específicamente las conversaciones que tuvieron, las comidas que compartieron? Blanca trató de recordar. Era extraño, pero esos 3 días parecían borrosos en su memoria. Como si hubiera estado en un sueño. Ramón ya había comenzado la transición cuando pasaron esos días.
Estaba usando la energía de la casa para mantenerse presente contigo hasta que pudieras procesar gradualmente su partida. ¿Por qué? La voz de Ramón regresó, más clara ahora. Porque conocía tu corazón, Blanca. Sabía que si morías de shock, podrías seguirme antes de que tuvieras la oportunidad de vivir los años que te quedaban. Necesitaba prepararte gradualmente. ¿Y has estado aquí todo este tiempo? He estado aquí, cuidándote, protegiéndote. ¿Recuerdas todas las veces que encontrabas las llaves exactamente donde las necesitabas? ¿Las veces que la puerta se cerraba justo cuando comenzaba a llover? ¿Las noches que despertabas sintiendo que alguien te había arropado? Blanca recordó cientos de pequeños incidentes como esos. Siempre había pensado que tenía buena suerte o buena memoria. Pero ahora nuestros hijos quieren alejarte de aquí, y si te vas, perderemos esta conexión para siempre. ¿Qué puedo hacer? Necesitas mostrarles la verdad. Necesitas que entiendan que no estás perdiendo la razón, que no necesitas ser cuidada como una niña pequeña. Necesitas que respeten tu decisión de quedarte. Elena se puso de pie y se acercó a una pared cubierta de espejos. ¿Hay algo más que necesitas ver, Blanca? Tocó la superficie de uno de los espejos, y para asombro de Blanca, el reflejo cambió. En lugar de ver la habitación, el espejo mostró una escena diferente. La sala de su casa, pero con 4 personas sentadas en el sofá. Eran sus hijos. Carmen, Roberto, Miguel y Sofía. Estaban teniendo una conversación animada. ¿Qué es esto? Los espejos muestran lo que está sucediendo en la casa en tiempo real, explicó Elena. Escucha. La voz de Carmen llegó claramente desde el espejo. Ya hable con acento agudo con la directora del asilo San Francisco. Tienen una habitación disponible la próxima semana. Es perfecta para mamá. Pero no deberíamos preguntarle primero. Esta era la voz de Sofía, la más joven. Sofía, mamá está perdiendo la razón, respondió Roberto. Ayer me preguntó cosas extrañas sobre quién había estado en la casa. Obviamente está comenzando a tener paranoia. Y encontré su dormitorio completamente desordenado esta mañana, agregó Miguel. Como si hubiera estado buscando algo toda la noche. Blanca se sintió traicionada. Su dormitorio no había estado desordenado. Había estado buscando más pistas como las que había encontrado detrás del retrato de boda. La decisión está tomada, dijo Carmen con firmeza. Vendremos mañana a hablar con ella. Le explicaremos que es por su propio bien. ¿Y si se resiste? Entonces tendremos que usar la autorización médica. El doctor Herrera ya firmó los papeles diciendo que no puede vivir sola de manera segura. Blanca se puso de pie bruscamente. El doctor Herrera firmó que... Elena tocó el espejo y la imagen desapareció. Ramón descubrió esto hace una semana. Por eso aceleró todo el proceso de revelarte la verdad. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden forzarme a ir a un asilo? Legalmente, sí, especialmente si tienen un dictamen médico que sugiere que no puedes cuidar de ti misma. Pero yo puedo cuidar de mí misma perfectamente. Nosotros lo sabemos, dijo la voz de Ramón. Pero ellos ven a una mujer de 72 años que ha comenzado a hacer preguntas extrañas y a comportarse de manera diferente. No entienden que estás comportándote diferente porque finalmente estás despertando a una realidad más amplia. Blanca se sintió abrumada. En 24 horas, había descubierto que su esposo muerto se comunicaba con ella, que su casa tenía poderes sobrenaturales, que había otra mujer que había pasado por lo mismo, y que sus hijos planeaban internarla en un asilo. ¿Qué voy a hacer? Vas a luchar, dijo Elena con determinación, y no vas a luchar sola. Elena se dirigió a otra pared y presionó una secuencia diferente. Esta vez, se abrió un compartimento que contenía documentos legales. Estos son los papeles originales de la casa.
documentos que prueban que la casa tiene características especiales que fueron ocultadas intencionalmente. También hay testimonios de otros residentes que han experimentado fenómenos similares. ¿Otros residentes? Blanca, no eres la primera persona que ha vivido esta experiencia. Hay toda una comunidad de personas que han logrado mantener conexiones con sus seres queridos fallecidos. Y tenemos abogados, médicos, incluso jueces que entienden y protegen estos casos. Médicos. El doctor Herrera no es el único médico en Guadalajara. Hay otros que entienden que la salud mental no se mide solo por la capacidad de aceptar una realidad limitada. Ramón habló nuevamente. Blanca, necesitas que sepas que no estás sola en esto. Elena ha estado preparando todo para este momento. Hay personas que te ayudarán a mantener tu independencia y tu derecho a vivir donde elijas. ¿Pero qué les digo a mis hijos? Les dices la verdad. Pero primero, necesitas estar completamente convencida de que la verdad es realmente la verdad. Elena se acercó a la mesa y tomó el ramo de rosas. Estas rosas fueron cortadas de tu jardín esta mañana. Pero las cortó Ramón. ¿Cómo? Observa. Elena colocó las rosas en el centro de la mesa y se sentó. Blanca hizo lo mismo. Gradualmente, una de las rosas comenzó a moverse, como si manos invisibles la estuvieran tocando. ¿Puedes ver las manos que la están tocando? Blanca se concentró intensamente. Gradualmente, comenzó a ver algo, sombras que parecían formar la silueta de manos familiares. ¿Ramón? Sí, mi amor, cuando te concentras, cuando realmente crees, puedes verme. Las sombras se hicieron más definidas, y Blanca comenzó a ver la silueta de un hombre sentado en la silla vacía frente a ella. Dios mío, susurró. No tengas miedo, Blanca, soy yo. He estado aquí todo este tiempo, esperando a que estuvieras lista para verme. Por primera vez en 10 años, Blanca sintió que estaba realmente viva. Y que la batalla por su vida apenas comenzaba. La mañana del enfrentamiento, Blanca se despertó con una claridad mental que no había experimentado en años. Elena había pasado la noche en la casa, durmiendo en el cuarto de huéspedes, y juntas habían elaborado un plan que podría cambiar la dinámica familiar para siempre. A las 8 de la mañana, mientras desayunaban en la cocina, Elena le entregó a Blanca una carpeta gruesa. Estos son los documentos que necesitarás, dijo Elena. Evaluaciones psicológicas independientes, testimonios legales sobre las propiedades especiales de la casa, y declaraciones médicas que contradicen lo que firmó el doctor Herrera. Blanca revisó los papeles. Había evaluaciones de la doctora Patricia Morales, una psiquiatra reconocida en Guadalajara, que confirmaba que Blanca tenía todas sus facultades mentales intactas. También había un informe del doctor Alejandro Vega, un neurólogo, que explicaba que las experiencias paranormales no eran indicativas de demencia o enfermedad mental. ¿Cómo conseguiste todo esto tan rápido? Blanca, he estado preparándome para este momento durante 3 años. Desde que Ramón me contactó por primera vez, supe que eventualmente tendríamos que enfrentar a tus hijos. ¿Y si no me creen? Entonces tendremos que mostrarles. Elena se dirigió a la sala y comenzó a preparar algo, que hizo que Blanca se sintiera como si estuviera entrando en una película de ciencia ficción. Colocó pequeños dispositivos en las esquinas de la habitación, conectó una cámara especial a un monitor, y ajustó lo que parecía ser un equipo de grabación de audio sofisticado. ¿Qué es todo esto? Equipo para documentar actividad paranormal. Si tus hijos van a actuar como si fueras una anciana delirante, necesitamos evidencia que no puedan negar. A las 10 de la mañana, el timbre sonó. Blanca respiró profundamente, y fue a abrir la puerta. Sus 4 hijos estaban parados en el umbral.
con expresiones que mezclaban preocupación y determinación. «Hola mamá», dijo Carmen besando su mejilla. «Necesitamos hablar contigo». «Lo sé, pasen». Roberto, Miguel y Sofía entraron detrás de Carmen, cada uno saludando a Blanca con esa actitud cuidadosa que usan los adultos cuando hablan con niños pequeños. «Mamá, ¿quién es esta señora?», preguntó Miguel, notando a Elena en la sala. «Esta es Elena Vázquez. Vivió en esta casa antes que nosotros. Está aquí para ayudarme a explicarles algunas cosas». Carmen frunció el ceño. «Mamá, no necesitamos explicaciones de extraños. Necesitamos hablar sobre tu bienestar». «Siéntense», dijo Blanca con una firmeza que sorprendió a sus hijos. «Todos. Ahora». Los 4 hermanos se sentaron en el sofá, claramente incómodos. Elena permaneció de pie junto al equipo de grabación, ajustando silenciosamente los controles. «Carmen, háblame sobre el asilo San Francisco», dijo Blanca directamente. Carmen se puso pálida. «¿Cómo sabes sobre...?» «Responde mi pregunta». «Mamá, solo estamos preocupados por ti. Has estado comportándote de manera extraña, haciendo preguntas raras, y ayer encontré tu dormitorio completamente desordenado. Y basándose en eso, decidieron que necesito ser internada». Roberto se inclinó hacia adelante. «Mamá, no es solo eso. El doctor Herrera dice que mostrar signos de paranoia en personas de tu edad puede indicar el inicio de demencia». «¿Paranoia?», Blanca se rió pero no con humor. «¿Llamar paranoia al hecho de que descubriera que ustedes reorganizaron mi casa sin mi permiso?» «Lo hicimos para ayudarte», dijo Miguel defensivamente. «¿Entrando a mi casa sin decirme? ¿Revisando mis pertenencias privadas? ¿Discutiendo mi futuro a mis espaldas?». Sofía, la más joven, se veía incómoda. «Mamá, solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien». «Sofía, ¿sabías que tus hermanos ya habían decidido internarme antes de siquiera hablar conmigo?». «¿Qué?». Sofía miró a sus hermanos mayores con sorpresa. «Carmen ya pagó el depósito para una habitación en el asilo», continuó Blanca. «Roberto obtuvo una orden médica que me declara incompetente para vivir sola. Miguel contactó a un abogado para obtener poder legal sobre mis decisiones». «¿Es eso cierto?», preguntó Sofía a sus hermanos. Carmen suspiró. «Sofía, mamá está enferma, no puede entender que estamos tratando de protegerla». «No estoy enferma», dijo Blanca levantándose. «Estoy más lúcida de lo que he estado en años». «Mamá, ayer me preguntaste quién había escrito las etiquetas en las cajas del sótano», dijo Roberto. «Nosotros las escribimos. Tú estabas ahí cuando lo hicimos». «¿Estaba ahí?». «Sí. Pasaste toda la tarde con nosotros, ayudando a decidir qué poner en cada caja». Blanca miró a Elena, quien asintió levemente. Era hora de revelar la verdad. «Roberto, ¿puedes describir exactamente qué pasó esa tarde?». Roberto se veía confundido. «Bueno, llegamos aquí alrededor de las 2, ¿y tú?». «Tú estabas». Se detuvo frunciendo el ceño. «Es extraño, no puedo recordar exactamente los detalles». «Miguel, Sofía, ¿pueden describir específicamente qué hicimos esa tarde?». Los 3 hermanos se miraron entre sí con expresiones cada vez más confundidas. «Sé que estuvimos aquí», dijo Miguel lentamente, «pero ahora que lo pienso, no recuerdo haberte visto realmente». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carmen. «Recuerdo haber organizado las cajas, recuerdo haber escrito las etiquetas, pero no recuerdo haber tenido conversaciones contigo sobre qué poner dónde». Sofía se puso de pie. «Esto es muy extraño. Yo también recuerdo haber estado aquí, pero es como si hubiera sido un sueño». Elena se acercó al grupo. «Eso es porque no estuvieron solos esa tarde». «¿Qué quieres decir?», preguntó Carmen. «Elena, muéstrales», dijo Blanca. Elena encendió el monitor. En la pantalla apareció una grabación de la casa,
Pero no era una grabación normal. Mostraba el sótano durante la tarde que habían organizado las cajas, pero había 5 figuras trabajando, no 4. ¿Quién es la quinta persona?, preguntó Roberto. Observen más cuidadosamente, dijo Elena, ajustando los controles. La quinta figura se hizo más clara. Era un hombre mayor, con el cabello gris y una camisa que Roberto reconoció inmediatamente. ¿Papá?, susurró Roberto. Eso es imposible, dijo Carmen. Papá murió hace 10 años. ¿Lo es?, preguntó Blanca. ¿O simplemente no han querido ver lo que ha estado frente a ustedes todo este tiempo? Elena cambió a otra grabación. Esta mostraba la cocina de la casa durante la Navidad pasada. En la imagen Blanca estaba preparando la cena, pero no estaba sola. Una figura masculina le pasaba ingredientes, le ayudaba a alcanzar cosas de los estantes altos, incluso la abrazaba por detrás mientras cocinaba. ¿Cuántas veces han venido a comer y han encontrado demasiada comida en la mesa?, preguntó Blanca. ¿Cuántas veces han notado que había 2 tazas de café en la mesa pero asumieron que había olvidado lavar una? Miguel se veía pálido. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que su padre nunca se fue realmente, ha estado aquí, conmigo todos estos años. Eso es imposible, insistió Carmen. Los muertos no pueden quedarse con los vivos. ¿No pueden? Elena se acercó a la mesa de centro y encendió la grabadora que había traído. Escuchen esto. La voz de Ramón llenó la habitación. Hijos míos, sé que esto es difícil de entender. Pero necesito que sepan que no abandoné a su madre, no podía abandonarla. El amor que compartimos era demasiado fuerte para que algo como la muerte lo destruyera. Los 4 hermanos se quedaron en silencio absoluto. Carmen, ¿recuerdas cuando tenías problemas con tu esposo el año pasado y viniste a hablar con tu madre? ¿Recuerdas que te dijo exactamente las palabras que necesitabas escuchar, palabras que sonaban como algo que yo te habría dicho? Carmen se llevó las manos a la boca. Roberto, cuando estabas considerando cambiar de trabajo, ¿recuerdas que tu madre te dio consejos financieros muy específicos que sabías que ella no podía haber sabido por sí sola? Roberto asintió lentamente. Miguel, Sofía, ¿recuerdan todas las veces que han sentido que alguien los estaba cuidando en esta casa? ¿Que alguien se aseguraba de que estuvieran cómodos y seguros? ¿Realmente eres tú, papá?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Soy yo, mija. Diferente, pero soy yo. ¿Por qué no nos dijiste antes?, preguntó Miguel. Porque no estaban listos. Estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para notar las señales. Pero ahora, cuando quieren alejar a su madre de la única conexión que me permite estar con ella, tengo que intervenir. Carmen se puso de pie bruscamente. Esto es imposible, hay que tener una explicación lógica. ¿Cuál sería esa explicación?, preguntó Elena calmadamente. Que su madre de 72 años orquestó una conspiración elaborada con equipo de grabación sofisticado para fingir que puede comunicarse con su esposo muerto? ¿O que contrató actores profesionales para imitar la voz de su padre con detalles que solo él conocía? Roberto se acercó a la grabadora. ¿Papá? ¿Puedes decirnos algo que solo tú sabrías? Roberto, cuando tenías 8 años rompiste la lámpara favorita de tu madre en la sala. Te ayudé a repararla antes de que ella se diera cuenta, y nunca se lo dijimos. Te dije que los hombres a veces tienen que proteger a las mujeres que aman de las pequeñas tristezas. Roberto comenzó a llorar. Nunca le dije eso a nadie. Sofía, ¿recuerdas la noche antes de tu boda cuando estabas tan nerviosa que no podías dormir? Saliste al jardín y me dijiste que tenías miedo de no ser lo suficientemente buena esposa. Sí, susurró Sofía. Te dije que el amor verdadero no se trata de ser perfecto, sino de elegir todos los días amar a pesar de las imperfecciones.
Y te dije que si tu novio había elegido casarse contigo era porque ya había visto tus imperfecciones y las había aceptado. Sofía se derrumbó en el sofá, sollozando. Miguel, ¿recuerdas cuando decidiste no estudiar medicina como yo quería sino arquitectura? Estaba seguro de que estaba decepcionado contigo. Miguel asintió. Te dije que estaba orgulloso de ti por elegir tu propio camino. Te dije que un hombre que no puede seguir sus sueños nunca puede ser realmente feliz, sin importar cuánto dinero gane. Miguel se acercó a la grabadora. ¿Papá, realmente estás aquí? Estoy aquí, hijo. He estado aquí todo este tiempo, cuidando de su madre, cuidando de todos ustedes cuando visitan esta casa. Carmen, quien había estado escuchando todo con una expresión de shock, finalmente habló. Si esto es real, ¿por qué mamá no nos dijo antes? Porque no me creyeron cuando les dije que a veces sentía que su padre todavía estaba conmigo, respondió Blanca. Pensaron que era el dolor del duelo. Así que dejé de mencionarlo. ¿Y ahora? Preguntó Roberto. Ahora necesito que entiendan que si me fuerzan a irme de esta casa, perderé la única conexión que tengo con el amor de mi vida. Y ustedes perderán la oportunidad de tener una relación con su padre. Los 4 hermanos se miraron entre sí, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen finalmente. Ahora, dijo Elena, decidimos si van a respetar los deseos de su madre o si van a destruir algo hermoso porque no encaja en su comprensión limitada del mundo. Blanca miró a sus hijos, esperando una respuesta que cambiaría todo. El futuro de su familia dependía de lo que dijera a continuación. El silencio que siguió a la revelación de Ramón se extendió por varios minutos. Los 4 hermanos permanecían inmóviles, cada uno procesando décadas de recuerdos bajo esta nueva luz. Blanca observaba sus rostros, tratando de descifrar si habían cruzado el umbral de la incredulidad, o si se retirarían hacia la seguridad de sus creencias previas. Sofía fue la primera en hablar, con voz quebrada. «Papá, ¿puedo verte?» Necesitas creer primero, mija. La creencia abre los ojos del corazón. Elena se acercó a Sofía y le tomó la mano. Cierra los ojos. Respira profundamente. Piensa en el amor que sentías por tu padre cuando era pequeña. Ese amor no murió con él. Sofía cerró los ojos, y gradualmente, su expresión cambió. Sus facciones se relajaron, y una sonrisa pequeña pero genuina comenzó a formarse en sus labios. ¿Lo sientes?, preguntó Elena suavemente. Sí, susurró Sofía, es como si hubiera estado ahí todo el tiempo, pero yo no estaba prestando atención. Miguel se acercó a su hermana menor. Sofía, ¿qué sientes exactamente? Calor, como cuando papá me abrazaba cuando tenía pesadillas. Y su colonia, puedo oler su colonia. Roberto, siempre el más analítico, se dirigió a Elena. Esto va contra todo lo que creo sobre la realidad. ¿Cómo puedo estar seguro de que no es una forma elaborada de autoengaño? No puedes, respondió Elena honestamente. Pero puedes preguntarte, ¿prefiere vivir en un mundo donde el amor verdadero muere con el cuerpo, o en un mundo donde el amor trasciende las limitaciones físicas? ¿Pero es real?, insistió Roberto. Roberto, intervino Blanca, durante 10 años he tenido conversaciones con tu padre todas las noches antes de dormir. Me ha consolado cuando estaba triste, me ha aconsejado cuando tenía decisiones difíciles que tomar, me ha hecho reír cuando me sentía sola. ¿Importa si es real, según tu definición, si me ha dado la fortaleza para seguir viviendo? Carmen, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Mamá, el problema no es si papá está aquí o no. El problema es que no puedes cuidar de ti misma sola. ¿Basándose en qué evidencia?, preguntó Blanca.
basándose en que tienes 72 años y vives sola en una casa grande. Carmen, tu bisabuela María, vivió sola hasta los 94 años. Tu tía Esperanza vivió sola hasta los 88. ¿Por qué yo no puedo vivir sola a los 72? Porque las cosas han cambiado. El mundo es más peligroso ahora. ¿O es porque ustedes se han vuelto más temerosos? Miguel se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Mamá, independientemente de si papá está aquí o no, seguimos preocupados por tu seguridad. ¿Qué les daría paz mental?, preguntó Blanca. Saber que hay alguien que te revisa regularmente, respondió Roberto. ¿Alguien como Elena? Los 4 hermanos miraron a Elena, quien había permanecido discretamente en el fondo de la conversación. ¿Qué propones?, preguntó Carmen. Elena se acercó al grupo. Propongo que me mude a la casa de huéspedes en el jardín trasero. Podría renovarla y convertirla en mi apartamento. Estaría aquí para cualquier emergencia, pero Blanca mantendría su independencia. ¿Harías eso?, preguntó Sofía. Sofía, hace 45 años tuve que dejar esta casa cuando no estaba lista para irme. Sería un regalo poder regresar. ¿Pero por qué querrías cuidar de una extraña?, preguntó Miguel. Porque no es una extraña. Es la mujer que ha compartido la misma experiencia extraordinaria que yo. Y porque Joaquín y Ramón me han pedido que lo haga. En ese momento, sucedió algo que hizo que todos se quedaran sin aliento. El aire en la habitación se movió de manera antinatural, y gradualmente, 2 siluetas comenzaron a formar, una junto a Blanca, otra junto a Elena. ¿Pueden verlos?, preguntó Elena. Los 4 hermanos miraron intensamente. Lentamente Roberto asintió. Puedo ver algo, como sombras, pero con forma humana. Yo también, dijo Miguel. Es como si estuvieran hechos de luz muy tenue. Las figuras se hicieron más definidas. Ramón se acercó a cada uno de sus hijos, y aunque no podían verlo con total claridad, podían sentir su presencia. Hijos míos, dijo su voz, ahora más fuerte y clara que antes, no les pido que cambien toda su comprensión del mundo. Solo les pido que respeten el derecho de su madre a elegir cómo vivir sus últimos años. ¿Sus últimos años?, preguntó Carmen con alarma. Carmen, todos nuestros años son limitados. Pero los años que le quedan a su madre pueden ser años de conexión y amor, o años de separación y tristeza. Ustedes tienen el poder de decidir cuáles serán. Joaquín, la figura junto a Elena, habló por primera vez. Cuando Elena tuvo que irse de esta casa, perdimos nuestra conexión durante años. Fue el periodo más doloroso de mi existencia. No permitan que Blanca y Ramón experimenten esa separación. Roberto se dirigió directamente a la figura de su padre. Papá, ¿esto es lo que realmente quieres? ¿Que mamá pase sus últimos años hablando con fantasmas? Roberto, no estoy hablando con fantasmas, estoy hablando con el amor de mi vida. Y no son mis últimos años, son mis años más plenos. ¿Cómo pueden ser más plenos si estás viviendo en una fantasía? Roberto, intervino Elena, ¿has visto a tu madre más feliz y más lúcida en los últimos 10 años que en los últimos 2 días? Roberto consideró la pregunta honestamente. Sí, pero... ¿Pero qué? ¿Prefieres que esté deprimida pero cuerda, según tu definición, o feliz pero loca, según tu definición? Sofía se acercó a la figura de su padre. Papá, si te quedas podremos visitarte, podremos tener una relación contigo. Sí, mija, pero solo si vienen a esta casa, mi conexión es con este lugar. ¿Y si mamá se muda al asilo? Entonces se corta la conexión para siempre. Carmen se sentó pesadamente en el sofá. Esto es demasiado para procesar. Carmen, dijo Blanca suavemente, no necesitas procesarlo todo ahora, solo necesitas decidir si vas a respetar mi derecho a elegir. ¿Pero qué pasa si te lastimas?
Si tienes una emergencia médica, entonces Elena estará aquí. Y ustedes estarán a una llamada telefónica de distancia, exactamente como están ahora. Miguel se acercó a su madre. Mamá, ¿esto es realmente lo que quieres? Vivir en una casa embrujada. Miguel, no es una casa embrujada, es una casa llena de amor, y sí, es exactamente lo que quiero. Elena se dirigió a los hermanos. Hay algo más que deben saber. Si deciden respetar los deseos de su madre, no serán los únicos beneficiados. Hay otros en la familia que también podrían beneficiarse. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía. ¿Algunos de ustedes han perdido seres queridos? ¿Cónyuges, amigos cercanos, incluso mascotas queridas? Carmen se puso pálida. Mi esposo murió hace 2 años. ¿Y has sentido su presencia desde entonces? A veces, pero pensé que era solo mi imaginación. ¿Qué tal si no lo fuera? ¿Qué tal si esta casa pudiera ofrecerte la misma conexión que le ofrece a tu madre? Roberto se dirigió a Elena. ¿Estás diciendo que esta casa es como un portal? Estoy diciendo que es un lugar donde el amor verdadero puede trascender las limitaciones físicas, para aquellos que están dispuestos a creer. Los hermanos se miraron entre sí, y Blanca pudo ver que el equilibrio estaba cambiando. El miedo estaba siendo reemplazado por curiosidad, y la incredulidad por una esperanza cautelosa. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó Carmen finalmente. Necesitan cancelar los arreglos del asilo, dijo Blanca, y necesitan prometer que respetarán mis decisiones sobre mi vida. ¿Y a cambio?, preguntó Roberto. A cambio, tendrán acceso a algo que pensaron que habían perdido para siempre. Sofía se acercó a la figura de su padre. Papá, ¿realmente podremos tener una relación contigo? Sí, mija. Pero será diferente. Tendrán que aprender a comunicarse de nuevas maneras, a confiar en sus sentimientos más que en sus ojos. ¿Y si no podemos? ¿Y si somos demasiado escépticos? Entonces siguen siendo mis hijos y siguen siendo bienvenidos en esta casa, pero se perderán una experiencia extraordinaria. Miguel se dirigió a su madre. Mamá, podemos intentarlo. Podemos intentar esto gradualmente. ¿Qué propones? Propongo que cancelemos los arreglos del asilo, que Elena se mude a la casa de huéspedes, y que vengamos a visitarte más frecuentemente para ver cómo funciona todo esto. ¿Y si funciona? Entonces tendremos que ajustar nuestra comprensión del mundo. ¿Y si no funciona? Entonces reevaluaremos la situación en 6 meses. Blanca miró a Elena, quien asintió ligeramente. ¿Todos están de acuerdo con esto?, preguntó Blanca. Carmen suspiró. Sí. Pero mamá, si hay cualquier señal de que tu salud está deteriorándose, o de que no puedes cuidar de ti misma, tenemos que reconsiderar. Acepto esos términos. Roberto se acercó a la grabadora. Papá, ¿estarás aquí cuando vengamos la próxima vez? Estaré aquí siempre que vengan con corazones abiertos. ¿Y si venimos con corazones cerrados? Entonces tendré que esperar hasta que estén listos para abrirlos. Los 4 hermanos se abrazaron a su madre, y por primera vez en 10 años, Blanca sintió que su familia estaba realmente completa. Hay una cosa más, dijo Elena. La casa de huéspedes necesita algunas renovaciones antes de que pueda mudarme. ¿Estarían dispuestos a ayudar con eso? Por supuesto, dijeron los 4 hermanos al unísono. ¿Y estarían dispuestos a ayudar sabiendo que su padre supervisará el trabajo? Los hermanos se miraron entre sí, y finalmente Roberto sonrió. Sería como trabajar con él otra vez. Exactamente, dijo la voz de Ramón. Será exactamente como trabajar juntos otra vez. Mientras los hermanos se preparaban para irse, cada uno con una comprensión completamente nueva de su realidad familiar, Blanca se sentó junto a Elena. ¿Crees que realmente lo entendieron?, preguntó.
creo que entendieron lo suficiente para dar el primer paso. Y a veces, eso es todo lo que necesitas. ¿Y tú? ¿Realmente quieres mudarte aquí? Elena sonrió. Blanca, he estado esperando regresar a casa durante 45 años. No puedo pensar en nada que quiera más. Mientras el sol se ponía sobre el barrio San Rafael, Blanca Mendoza se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. No solo había recuperado a su esposo, sino que había ganado una nueva familia extendida que incluía tanto a los vivos como a los que habían elegido permanecer. Y por primera vez en 10 años se sintió verdaderamente en casa. 3 semanas después de la revelación, la casa de la calle Hidalgo se había transformado en algo que ninguno de los Mendoza había imaginado posible. El sonido de martillos y sierras llenaba el aire matutino, mientras los 4 hermanos trabajaban en la renovación de la casa de huéspedes, siguiendo instrucciones que parecían llegar de fuentes invisibles. Miguel, quien había sido arquitecto durante 15 años, estaba experimentando el proyecto más extraño de su carrera. Cada mañana llegaba con planos detallados, solo para encontrar que durante la noche, alguien había dejado sugerencias escritas en los márgenes. Sugerencias que, invariablemente, mejoraban sus diseños. No es posible, murmuró mientras examinaba los planos esa mañana. Estas modificaciones requieren un conocimiento de ingeniería estructural que papá nunca tuvo. Roberto, quien estaba instalando el sistema eléctrico, se acercó a su hermano. Miguel, ¿has notado que cada vez que comienzo a hacer algo mal, siento como si alguien me tocara el hombro? Sí. Y no solo eso. Ayer, cuando estaba a punto de cortar una viga que no debía cortar, mi sierra se detuvo sola. 3 veces. Carmen, quien había llegado temprano para ayudar con la pintura, escuchó la conversación. Anoche tuve un sueño muy vívido. Papá me mostraba exactamente cómo quería que se viera la cocina de la casa de huéspedes. Hasta el color de los azulejos. ¿Qué color?, preguntó Sofía, quien acababa de llegar con café para todos. Azul cielo. Pero no cualquier azul cielo. Un azul específico que coincide exactamente con el color de la cocina que teníamos cuando éramos niños. Sofía se detuvo en seco. Carmen, ayer estaba en la tienda de azulejos y sentí una atracción extraña hacia un color específico. Compré una muestra sin saber por qué. Sacó una pequeña muestra de azulejo de su bolso. Era exactamente el mismo azul que Carmen había visto en su sueño. Esto es imposible, dijo Miguel. Estamos coordinando un proyecto de construcción con un hombre muerto. ¿Es imposible?, preguntó una voz detrás de ellos. Se volvieron para ver a Elena acercándose con una bandeja de limonada. Había estado supervisando el proyecto desde su perspectiva única, actuando como intérprete entre los mundos. Elena, ¿tú también recibes instrucciones?, preguntó Roberto. Constantemente. Joaquín me despierta cada mañana con una lista de cosas que debo revisar. Ayer me dijo que verificara la tubería detrás de la pared este. Encontramos una fuga que habría causado daños importantes si no la hubiéramos detectado. Miguel se sentó en una silla de construcción improvisada. Elena, ¿cómo lidias con esto? ¿Cómo vives sabiendo que tu realidad es completamente diferente a la del resto del mundo? Miguel, el resto del mundo es realmente tan diferente. ¿Nunca has tenido corazonadas que resultaron ser correctas? ¿Nunca has sentido que alguien te estaba observando y te volviste para encontrar a alguien mirándote? ¿Nunca has pensado en alguien justo antes de que te llamara? Sí, pero... La única diferencia es que ahora estás prestando atención a esas experiencias en lugar de descartarlas. Carmen se acercó a Elena. Elena, necesito preguntarte algo personal. ¿Realmente puedes ver a Joaquín? Sí. No siempre, pero cuando me concentro, cuando mi corazón está tranquilo, puedo verlo claramente. ¿Y hablas con él? Todas las noches. Desayunamos juntos cada mañana.
discutimos sobre las noticias, sobre los planes para el día, incluso sobre qué ropa debería usar. ¿Pero no te sientes loca? Elena se rió suavemente. Carmen, hace 2 años perdiste a tu esposo. Desde entonces, ¿has sentido su presencia? Carmen se puso pálida. Sí, pero pensé que era solo mi imaginación. ¿Y qué tal si no lo fuera? ¿Qué tal si él ha estado tratando de comunicarse contigo pero tú has estado demasiado asustada para escuchar? ¿Cómo puedo estar segura? ¿Quieres intentarlo? Carmen miró a sus hermanos, quienes la observaban con expresiones de apoyo mezcladas con curiosidad. ¿Qué tengo que hacer? Elena la guió hacia un área tranquila del jardín, lejos del ruido de la construcción. Siéntate aquí. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y piensa en el amor que sentías por tu esposo. Carmen siguió las instrucciones. Gradualmente, su respiración se calmó y sus facciones se relajaron. ¿Qué sientes?, preguntó Elena suavemente. Calor, en mi mano izquierda, como si alguien la estuviera tomando. ¿Reconoces esa sensación? Carmen comenzó a llorar. Es como cuando David solía tomar mi mano cuando estaba nerviosa. ¿Qué más? Puedo oler su loción para después de afeitar. Y hay palabras en mi cabeza, pero no son mis palabras. ¿Qué dicen las palabras? Dicen, no has estado sola, mi amor, nunca has estado sola. Carmen abrió los ojos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Elena, ¿realmente es él? ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón dice que sí, pero mi mente dice que es imposible. Carmen, ¿durante 2 años has sentido que algo estaba incompleto en tu vida, como si faltara una pieza? Sí. ¿Y ahora? Carmen consideró la pregunta. Ahora me siento completa. Por primera vez desde que murió, me siento completa. Mientras esta conversación se desarrollaba, los hermanos habían continuado trabajando, pero ahora con una conciencia diferente. Cada uno comenzaba a notar pequeñas señales que habían estado ignorando. Roberto se dirigió a Miguel. ¿Sabes lo que es realmente extraño? Desde que comenzamos este proyecto, no he tenido ni un solo problema con las medidas. Normalmente, siempre tengo que rehacer algo por errores de cálculo. Es como si alguien estuviera revisando nuestro trabajo, agregó Miguel. Ayer medí una tabla 3 veces y obtuve 3 medidas diferentes. Cuando la corté según la última medida encajó perfectamente. Sofía, quien había estado pintando marcos de ventanas, se unió a la conversación. Chicos, ¿han notado que mamá se ve diferente? Los hermanos miraron hacia la casa principal, donde podían ver a Blanca trabajando en el jardín. ¿Diferente cómo?, preguntó Roberto. Más joven, más radiante. Es como si hubiera recuperado algo que había perdido. Miguel observó a su madre más cuidadosamente. Tienes razón, se mueve con más energía. Y su sonrisa. No he visto esa sonrisa desde antes de que papá muriera. ¿Creen que realmente está hablando con él?, preguntó Roberto. Roberto, ¿importa si está hablando con él, o si cree que está hablando con él?, respondió Sofía. El efecto es el mismo. Pero importa para nosotros, dijo Miguel. Porque si esto es real, significa que podemos tener una relación con papá. Y si no es real, significa que estamos participando en la fantasía de mamá. ¿Y cuál preferirías?, preguntó Sofía. Miguel consideró la pregunta. Honestamente, preferiría que fuera real. Extraño a papá. Extraño sus consejos, su humor, su forma de hacer que todo pareciera posible. ¿Y si te dijera que puedes tener eso?, preguntó una voz detrás de ellos. Se volvieron para ver a Elena regresando con Carmen, quien tenía una expresión de paz que no habían visto en años. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miguel. Quiero decir que tu padre está aquí ahora mismo, está parado junto a ti,
orgulloso del trabajo que estás haciendo, ansioso por comunicarse contigo. ¿Cómo puedo saberlo? Pregúntale algo. Algo que solo él sabría. Miguel se sintió ridículo, pero decidió intentarlo. Papá, si realmente estás aquí, ¿cuál fue la primera cosa que construimos juntos? Por un momento, no pasó nada. Entonces, Miguel sintió una compulsión extraña de caminar hacia la casa principal. Sin entender por qué, se dirigió hacia el sótano. Sus hermanos lo siguieron, intrigados. En el sótano Miguel se dirigió directamente hacia una esquina que no había notado particularmente antes. Detrás de una caja, encontró algo que lo hizo jadear. Era una casa de muñecas pequeña, hecha de madera, claramente construida a mano. En la parte inferior, talladas en la madera, estaban las iniciales, MM y RM, 1985. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen. Miguel tomó la casa de muñecas con manos temblorosas. Es la casa que construí con papá para el cumpleaños de Sofía cuando tenía 6 años. Pensé que se había perdido hace décadas. ¿Por qué está aquí?, preguntó Sofía. Porque papá la guardó, dijo Miguel con comprensión creciente. Guardó nuestro primer proyecto juntos. Roberto se acercó a examinar la casa de muñecas. Miguel, ¿cómo supiste dónde buscar? No lo sé. Simplemente, sentí que debía venir aquí. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Elena. Miguel se sentó en las escaleras del sótano, sosteniendo la casa de muñecas. Me siento como si mi papá realmente estuviera aquí. No puedo explicarlo lógicamente, pero lo siento. ¿Y eso te asusta? No. Me da esperanza. En ese momento, Blanca apareció en la entrada del sótano. ¿Encontraron algo interesante? Mamá, ¿sabías que la casa de muñecas estaba aquí?, preguntó Sofía. Por supuesto. Tu padre la puso ahí el día que murió. Dijo que quería que Miguel la encontrara cuando estuviera listo. ¿Cuándo estuviera listo para qué? Para creer que algunos proyectos trascienden el tiempo, y que algunos colaboradores nunca te abandonan realmente. Los 4 hermanos se miraron entre sí, y Elena pudo ver que algo fundamental había cambiado en su comprensión. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen. Ahora, dijo Blanca, terminamos la casa de huéspedes, y aprendemos a vivir en una realidad expandida. ¿Mamá?, preguntó Roberto. ¿Sí? ¿Papá está orgulloso de nosotros? Blanca sonrió. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo? Roberto cerró los ojos, respiró profundamente, y por primera vez en 10 años, habló directamente con su padre. «Papá, ¿puedes escucharme?» La respuesta no vino en palabras, sino en una sensación de calidez que llenó su corazón completamente. Y Roberto supo sin lugar a dudas que su padre no solo podía escucharlo, sino que había estado escuchando todo el tiempo. La casa de la calle Hidalgo se había convertido en algo más que un hogar. Se había convertido en un puente entre mundos, donde el amor trascendía las limitaciones de la vida y la muerte. Y para la familia Mendoza, esta era solo la primera de muchas nuevas realidades que estaban a punto de descubrir. Un año después de la revelación, la casa de la calle Hidalgo 247 se había convertido en algo que ningún vecino del barrio San Rafael podría haber imaginado. La casa de huéspedes, ahora hogar de Elena, estaba conectada a la casa principal por un jardín transformado que parecía vibrar con una energía especial. Era un sábado por la mañana de diciembre, y la familia Mendoza se reunía para una celebración que habría sido impensable 12 meses atrás, el primer aniversario de la reunión familiar completa, como habían llegado a llamar al día cuando todos aceptaron la presencia continua de Ramón. Blanca, ahora de 73 años pero con la vitalidad de alguien 10 años menor,
supervisaba la preparación de la comida favorita de Ramón, mole poblano con pollo. Pero no cocinaba sola. Elena había documentado algo extraordinario. Fotografías que mostraban claramente dos pares de manos trabajando en la cocina. Aunque solo Blanca era visible para el ojo casual. Abuela, ¿puedes pedirle al abuelo que me ayude con mi proyecto de la escuela? Preguntó Sofía Elena, la nieta de 12 años de Sofía, quien había sido nombrada en honor a Elena después de que la familia comprendiera su importancia en sus vidas. Sofía Elena, puedes hablar directamente con él, respondió Blanca con una sonrisa, ya te he enseñado cómo. La niña cerró los ojos, concentrándose como su abuela le había enseñado. Abuelo Ramón, necesito ayuda con mi reporte sobre la arquitectura colonial mexicana. En la mesa del comedor, aparecieron gradualmente varios libros que no habían estado ahí momentos antes. Libros que contenían exactamente la información que la niña necesitaba. ¡Funcionó!, exclamó la niña con deleite. La capacidad de los nietos para comunicarse con su abuelo había sido una de las sorpresas más hermosas del año. Los niños, sin las limitaciones de incredulidad de los adultos, habían aceptado la presencia de Ramón como algo completamente natural. Roberto, quien ahora visitaba la casa cada fin de semana con su familia, se acercó a su madre. «Mamá, el doctor Morales quiere hablar contigo sobre algo importante». El doctor Alejandro Morales había reemplazado al doctor Herrera como médico de la familia, después de que se descubriera que este último había estado presionado por Carmen para declarar a Blanca incompetente. El doctor Morales, sin embargo, había quedado fascinado por la transformación de salud de Blanca. «¿Qué quiere discutir?», preguntó Blanca. «Quiere documentar tu caso para una conferencia médica. Dice que tu mejoría en salud física y mental es médicamente significativa». Elena se acercó al grupo. «Blanca, ¿recuerdas lo que te dije sobre la comunidad de personas con experiencias similares?» «Sí». El doctor Morales está conectado con un grupo de investigadores que estudian estas conexiones. Quieren entender cómo las relaciones post-mortem pueden tener efectos curativos en los vivos. Carmen, quien ahora había desarrollado una relación sólida con su esposo fallecido David, se unió a la conversación. ¿Quieres decir que no somos los únicos? Para nada. Hay documentados cientos de casos similares en todo el mundo, pero pocos están tan bien documentados como el nuestro. Miguel, quien había comenzado a escribir un libro sobre la experiencia de su familia, levantó la vista de su laptop. Elena, ¿podemos hablar sobre incluir la historia de Joaquín en el libro? Por supuesto. Joaquín quiere que la gente sepa que el amor verdadero no termina con la muerte. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El aire en la sala se movió suavemente, y gradualmente, no una sino tres figuras se hicieron visibles para toda la familia reunida. Ramón, como siempre, se materializó junto a Blanca. Joaquín apareció junto a Elena. Pero la tercera figura sorprendió a todos. «David», susurró Carmen. La figura junto a Carmen se hizo más clara, y por primera vez, todos los presentes pudieron ver claramente al esposo fallecido de Carmen. «Hola familia», dijo David con una voz que sonaba como un eco cálido. «Gracias por cuidar también de mi esposa». Los nietos, lejos de asustarse, se acercaron con curiosidad natural. «Tío David, ¿duele estar muerto?», preguntó el nieto menor de Roberto. David se rió, un sonido que llenó la habitación de calidez. «No, pequeño. Es como estar despierto en un sueño muy hermoso. Podemos hacer muchas cosas, pero de maneras diferentes. ¿Quieres que te enseñe?». David se concentró, y los juguetes en la sala comenzaron a moverse solos, formando patrones divertidos que hicieron reír a todos los niños. Elena se dirigió a la familia. «Esto es lo que quiero que entiendan. Durante el último año, esta casa se ha convertido en un centro de curación. No solo para ustedes, sino para otros que han venido buscando respuestas». «¿Qué quieres decir?»,
preguntó Sofía. Quiero decir que tenemos visitantes. Personas que han escuchado sobre lo que pasa aquí, y vienen buscando conexión con sus propios seres queridos. Elena se dirigió a la ventana y señaló hacia el jardín. ¿Ven a esa señora sentada en el banco del jardín? La familia miró hacia afuera. Había una mujer mayor, tal vez de 80 años, sentada sola en el banco que los hermanos habían instalado junto a las rosas. Se llama Esperanza Castillo. Perdió a su hijo en un accidente hace 5 años, viene aquí todas las semanas. ¿Y puede comunicarse con él?, preguntó Roberto. Sí. Esta casa, este lugar, tiene el poder de amplificar las conexiones entre los planos de existencia. Algunas personas pueden acceder a esa conexión en cualquier lugar, pero otras necesitan un lugar especial como este. Blanca se acercó a la ventana. ¿Cuántas personas han venido? En el último año, más de 50. Algunos vienen una vez y encuentran la paz que necesitan. Otros, como Esperanza, vienen regularmente. Miguel dejó de escribir. Elena, ¿estamos proporcionando un servicio público? En cierto modo, sí. Pero no es algo que puedan publicitar o comercializar. Las personas que necesitan este lugar lo encuentran de forma natural. Carmen se acercó a David. ¿Esto es lo que se supone que debemos hacer? ¿Ayudar a otros a encontrar conexiones como la nuestra? Carmen, respondió David, ustedes han recibido un regalo extraordinario. Compartir ese regalo con otros que sufren no es una obligación, es una oportunidad. Ramón habló por primera vez en la reunión. Hijos míos, esta casa siempre fue especial, pero ustedes la han convertido en algo más. La han convertido en un lugar donde el amor puede trascender cualquier barrera. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Roberto. Quiero decir que han aprendido que la muerte no es el final de las relaciones sino una transformación. Y al aprender eso, han creado un espacio donde otros pueden aprender lo mismo. Elena se dirigió a una mesa lateral y tomó una carpeta. Tengo algo que mostrarles. Estas son cartas de personas que han venido aquí durante el último año. Comenzó a leer. Estimada familia Mendoza, gracias a la conexión que encontré en su casa, pude despedirme de mi madre apropiadamente. Por primera vez en 2 años, puedo dormir en paz. Aquí hay otra. Después de visitar su hogar, mi esposo pudo decirme dónde había guardado los documentos importantes que necesitaba para resolver sus asuntos. Pero más importante, pudo decirme que me amaba una vez más. Y esta, mi hija que murió a los 15 años, pudo comunicarse conmigo en su casa. Me dijo que estaba bien y que podía seguir adelante con mi vida. Fue el regalo más grande que he recibido. La familia escuchó en silencio, comprendiendo gradualmente la magnitud de lo que habían creado. ¿Qué hacemos con esta responsabilidad?, preguntó Sofía. Continúan viviendo sus vidas, respondió Elena, pero mantienen sus corazones abiertos para aquellos que necesitan lo que ustedes han encontrado. Miguel cerró su laptop. Elena, ¿crees que esta experiencia cambiará la forma en que las personas entienden la muerte? No lo sé. Pero sé que ha cambiado la forma en que ustedes entienden la vida. Blanca se acercó al centro de la habitación. Familia, hace 1 año, pensé que mis hijos querían alejarme de la única conexión que tenía con el amor de mi vida. Hoy, me doy cuenta de que Ramón orquestó toda la situación para que pudiéramos estar juntos, no solo él y yo, sino todos nosotros. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carmen. Quiero decir que si ustedes no hubieran amenazado con internarme, yo nunca habría buscado las respuestas que me llevaron a entender completamente lo que esta casa podía ofrecer. Ramón se acercó a cada uno de sus hijos. Hijos míos, el amor verdadero siempre encuentra una manera. Ustedes pensaron que me habían perdido, pero yo nunca los dejé. Y ahora no solo me tienen a mí, sino que tienen una comprensión expandida de lo que es posible. ¿Papá?, preguntó Roberto. Sí.
¿Siempre vas a estar aquí? Estaré aquí mientras me necesiten. Y cuando ya no me necesiten, estaré en el siguiente lugar donde el amor me llame. ¿Y nosotros? Cuando sea nuestro momento, ¿podremos quedarnos también? Si eligen hacerlo, y si hay suficiente amor para mantenerlos conectados, sí. Elena se acercó a Blanca. Blanca, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué? Joaquín y yo hemos decidido que es hora de seguir adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hemos completado lo que vinimos a hacer. Te ayudamos a reunirte con Ramón. Ayudamos a tu familia a entender la verdad. Y establecimos este lugar como un refugio para otros. Ahora es hora de que exploremos el siguiente nivel de existencia. Blanca se sintió triste pero también orgullosa. ¿Cuándo? Mañana, en el amanecer. Pero antes de irnos, queremos asegurarnos de que entiendan que este lugar continuará funcionando. El poder no viene de Joaquín o de mí. Viene del amor que ustedes han cultivado aquí. La familia se reunió para una última comida juntos, todos los miembros presentes, vivos y en transición. Mientras comían, compartieron historias, se rieron, y celebraron no solo el amor que habían redescubierto, sino el amor que habían creado. Al final de la noche, cuando los hijos se preparaban para irse, cada uno se despidió no solo de Blanca sino también de Ramón, sabiendo que lo verían la próxima semana. Papá, dijo Carmen, gracias por no dejarnos realmente. Gracias por finalmente escuchar, respondió Ramón. Mientras la familia se dispersaba, Blanca se quedó en el jardín con Elena, observando las estrellas. Elena, ¿te arrepientes de algo? Solo me arrepiento de haber tardado tanto tiempo en regresar. ¿Y ahora? Ahora sé que algunos amores son tan fuertes que crean sus propias realidades. Y que algunas casas son más que edificios. Son portales hacia posibilidades infinitas. Al día siguiente, Elena y Joaquín se despidieron en una ceremonia simple pero hermosa. No fue triste, sino celebrativa. Habían completado su misión. Elena se mudó a una casa pequeña en el centro de Guadalajara, pero regresaba a visitar regularmente. La casa de huéspedes fue convertida en un espacio de meditación para los visitantes que venían buscando conexiones con sus seres queridos. Blanca, ahora de 84 años mientras escribo esta historia, continúa viviendo en la casa de la calle Hidalgo 247. Ramón permanece con ella, más presente que nunca. Sus hijos la visitan regularmente, no por obligación, sino por el placer de pasar tiempo en un lugar donde el amor trasciende todas las limitaciones. La casa se ha convertido en una leyenda silenciosa en Guadalajara. Las personas que necesitan encontrar conexiones con sus seres queridos fallecidos, son dirigidas allí por caminos misteriosos. Blanca nunca rechaza a nadie, y nadie se va sin haber encontrado algún tipo de paz. Miguel terminó su libro, que se convirtió en un bestseller internacional. Roberto estableció una fundación para estudiar las conexiones post-mortem. Carmen se convirtió en consejera para personas en duelo. Sofía se especializó en fotografía paranormal. Pero más importante que todo eso, aprendieron que el amor verdadero no conoce limitaciones. No de tiempo, no de espacio, no de vida o muerte. Y en una casa pequeña en el barrio San Rafael de Guadalajara, una mujer de 84 años continúa desayunando cada mañana con el amor de su vida, demostrando que algunos finales son realmente comienzos. La historia de Blanca Mendoza es la historia de todos nosotros, la historia de que el amor, cuando es verdadero, encuentra siempre una manera de permanecer. Y a veces, esa manera es más hermosa de lo que jamás podríamos haber imaginado. A continuación, tienes otras dos historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic, y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones,
para no perderte ninguna subida nuestra.